Hoy cerramos nuestro proyecto de entrevistas digitales por este curso 2019-2020 con un invitado de altísimo nivel, Enrique Barón. Para introducir a la persona que hoy nos acompaña, contamos con José Manuel Oviedo, delegado de la FIME en Castilla-La Mancha, quien ha sido muchos años compañero nuestro y director de este cole al que da nombre y que también es mi padre. Gracias, Ana, por la entradilla. Buenos días, Enrique, y muchísimas gracias. Bueno, hablar de Enrique Barón es hablar de un político, de un economista, de un abogado, de un ensayista. Enrique Barón, en definitiva, es un hombre con una dilatadísima trayectoria y sí que me gustaría destacar en esta amplia trayectoria dos cuestiones. Una primera, que Enrique Barón fue presidente del Parlamento Europeo. Y una segunda, que nos toca muy directamente al CRA, es el hecho de que es el presidente de la Fundación Judi Menuhin en España. Hoy me vais a permitir que inicie la entrevista. Y entonces a Enrique le quería lanzar una pregunta. Enrique Barón es una persona que vivió el proceso de adhesión de España a la Unión Europea en primera persona. ¿Qué significa o qué significa y qué significó para un europeísta convencido como es Enrique Barón el ingreso de España en la Unión Europea? Pues la consecución de un sueño que parecía utópico cuando estudiaba en bachiller en la universidad, y tras mucho trabajo, pues conseguir incorporarnos de manera activa a la construcción europea, ¿no? Y un proceso de construcción de paz y prosperidad prometedor y que ha cambiado profundamente nuestra sociedad. Ahora voy a dar paso a nuestros entrevistadores que tienen muchas ganas de conocer más cosas sobre ti. Voy a comenzar con Nayara, de cuarto. Buenos días, me llamo Nayara y tengo dos preguntas que hacerte. La primera es, ¿qué funciones tenías cuando eras presidente del Parlamento Europeo? Cuando era presidente del Parlamento Europeo, pues en primer lugar, representar al Parlamento y organizar su trabajo. El Parlamento Europeo es un parlamento en el que están representados elegidos, mujeres y hombres, que entonces venían de 12 países y ahora vienen de 27, con 23 idiomas diferentes, pero que se entienden y trabajan, lo cual es un poco complicado. Y luego me tocó, como ha dicho José Manuel Oviedo, me tocó pues vivir un auténtico terremoto que fue el final de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín, y el acabar con un mundo dividido en dos y con una Europa pues atravesada por una cosa que se llamaba no solo el muro de Berlín, sino el telón de acero, una Europa partida en dos. La segunda es, ¿cómo trabajan los eurodiputados? Bueno, los eurodiputados, en primer lugar, son gente con entusiasmo, porque tienen gente desde sus países prácticamente, pues casi todas las tienen que trabajar en sus respectivos países y circunscripciones. Viajan también por todo el mundo, y luego lo que tienen que hacer es pues lo que debe hacer un diputado, que es, por una parte, debatir, enmendar, aprobar y hacer normas que se apliquen, por ejemplo, de organización del mercado. En este momento, el día de hoy, la presidenta de la Comisión Europea un plan importante para hacer frente a la pandemia del coronavirus, con una duplicación del presupuesto, se multiplica por 2, y es un plan de millón de millones de euros para precisamente hacer frente a esa pandemia, no solo en Europa, sino también para poder luchar contra ella en el mundo. Y por lo tanto, trabajo hay. En cuanto a los
Y a las eurodiputados, pues hay gente que trabaja mucho y gente que trabaja menos, como todo en la vida. Pero en general tienen una enorme dedicación y mucho entusiasmo. Ahora es el turno de Jesús de quinto. Hola, me llamo Jesús y mi pregunta es, ¿cómo está organizado el Parlamento Europeo? Pues está organizado por grupos a partir de cómo comparten la visión del mundo. O sea, es decir, que no está organizado por países. Los estados de la Unión Europea están representados en el Consejo. En el Parlamento está representada la ciudadanía y se organizan pues, en función de sus afinidades ideológicas. Por eso hay populares, hay socialdemócratas y socialistas, hay verdes, hay liberales y también hay algunos grupos en los que se juntan gente bueno, que incluso puede ser muy crítica o puede estar en contra de la construcción europea. Y básicamente son los grupos que representan a las grandes corrientes que han hecho la democracia europea, populares democristianos de origen, pero populares, que son más bien el grupo como tenemos también en España, más bien conservador, socialdemócratas, que los españoles, por ejemplo, los populares están en el grupo popular, los socialistas están en el grupo socialista y democrático, liberales y también verdes y Izquierda Unida. O sea, así se organizan por grupos y luego cada diputado tiene que trabajar en una comisión y tiene que tener una preferencia de una primera comisión, una segunda, y bueno, lo que tiene que hacer es pues trabajar precisamente pues en eso, es decir, por ejemplo, en presupuestos o puede ser en agricultura. El tema del cambio climático afecta ahora mismo o concierne a todo el Parlamento, pero especialmente en la Comisión de Medio Ambiente. Cada diputado o diputada lo que tiene que hacer es trabajar. Perfecto. Vamos con Nerea de quinto. Hola, mi nombre es Nerea y mi pregunta es, ¿te hubiese gustado ser más tiempo presidente del Parlamento Europeo? Perdón, que es que se ha ido un poco el sonido. ¿Puedes repetir la pregunta? Si no... Sí, que si puedes repetir la pregunta. ¿Te hubiese gustado ser más tiempo presidente del Parlamento Europeo? Que sí, que me hubiera gustado más tiempo ser. Presidente Pues la verdad del es Parlamento que... Europeo, sí. Sí. Bueno, pues uno puede tener la tentación, pero la verdad es que yo viví una época tan interesante y además el resultado fue tan bueno que uno piensa a veces que segundas partes no fueran buenas. Yo salí muy satisfecho. En política no se está para tener beneficios, es una prestación de un servicio público a la comunidad, al ayuntamiento, a la comunidad autónoma, a su estado o a Europa. Y bueno, uno cumple con su deber y lo que tiene que hacer es hacerlo con responsabilidad. Yo guardo un gran recuerdo, pero me salió también que no siento la tentación de volver a hacerlo, aunque se me presentara la ocasión. Muy bien. Las siguientes preguntas las va a realizar Izan Cieza de quinto. Hola, me llamo Izan y voy a hacerte 3 preguntas. La primera, de todos los cargos que has ocupado, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado? Pues yo me siento muy orgulloso de haber sido diputado constituyente en España y presidente del Parlamento Europeo. La segunda, ¿has recibido algún galardón durante tu carrera política? Pues no se buscan galardones. O sea, yo, hombre, en el caso de España sí, y en otros países, la manera de considerar tu trabajo, pues en política se expresa a través de las condecoraciones. Tengo condecoraciones españolas y europeas. O sea, por ejemplo, la medalla de oro del Parlamento Europeo.
pero básicamente la satisfacción que se tiene es el reconocimiento, y en caso ya no estoy en política activa, y bueno, en su caso, si se presenta a la reelección, ser reelegido. Y la tercera, ¿es complicado ser político? Pues no más que otras cosas en la vida. Sí es una responsabilidad porque uno tiene que tratar de expresar y de comprender cuáles son las preocupaciones, las aspiraciones y las reivindicaciones de sus conciudadanas y conciudadanos, y hacerlo de manera responsable. Yo creo que es una de las cosas más nobles que puede hacerse. Vale, pues doy paso a Lucía de sexto. Buenos días, me llamo Lucía y mi pregunta es, ¿qué significa para ti ser europeo? Pues, hombre, significa que, en primer lugar, soy una persona que nació en este pequeño gran continente, que es el pequeño del mundo, que comparte una historia, una cultura que ha sido fundamental en la historia de la humanidad, con sus luces y sus sombras. O sea, tiene muchas luces culturales, históricas y demás, y también es el continente, pues, en el que yo diría más asolado por la guerra, que esa es la pandemia peor, ¿no? O por las guerras entre europeos. Y que en este momento, bueno, pues uno se siente orgulloso de estar construyendo y de estar en una Europa en la que tenemos unos valores comunes por primera vez en la historia, valores de respeto de los derechos humanos, de afirmación de la dignidad de la persona, de lucha por la solidaridad, por la igualdad de género también. Y bueno, y eso creo que es lo que define fundamentalmente a la Europa actual. Y en el caso de España, pues, el haber trabajado activamente para que participe de modo activo en este proceso, que es la causa más noble para nosotros, para los europeos y también para la humanidad. Turno de Daniela de quinto. Hola, me llamo Daniela y mi pregunta es, ¿cómo es la conciliación entre la familia y la carrera política? Complicada. Complicada. Exige respeto y colaboración. Tengo que decir que mi esposa, que falleció, que era pintora, Sofía Gandarias, fue una compañera muy abnegada y muy generosa, y pudimos criar a nuestro hijo, vivir en Europa, vivimos en 3 países por lo menos, y lo hicimos pues con el ejercicio que tiene que tener toda familia, que es comprensión, solidaridad y sobre todo cariño. Qué bonita Yo, respuesta. la verdad es que me siento muy orgulloso de haber podido vivir con esa persona. Precioso. Vamos a pasar a Diana de cuarto. Buenos días, mi nombre es Diana y quiero hacerte una pregunta sobre tu faceta como ensayista. ¿Cuál ha sido tu libro con más éxito? Pues con más éxito, uno que escribí después de dejar la presidencia del Parlamento, que se llama Europa en el alba del milenio, que tuvo varias ediciones y fue traducido al inglés, al francés, al italiano y al esloveno. Y luego, recientemente, el que ha tenido más éxito, aparte de mis memorias, es un libro sobre la historia de la emancipación americana, que yo guardo un gran recuerdo de él. Es decir, que son los libros que he tenido más, con los que he tenido más éxito. Perfecto. Vamos con Marcos de cuarto.
Buenos días, me llamo Marcos. Mi pregunta es, ¿qué consejo le daría a un escritor que quiere publicar su primera novela? Pues hay que trabajar. Si uno fracasa, no hay que cejar en el empeño. Y sobre todo hay que tratar. Yo no soy novelista, he escrito un par de novelas, una está publicada, la otra puede que se publique próximamente, pero en novela lo fundamental es saber construir una trama que interese al lector o a la lectora y sobre todo es una cuestión de perseverancia y de trabajo. Vale, pues la siguiente pregunta la va a realizar Daniel de quinto. Buenos días, Enrique. Yo soy Daniel. Buscando información acerca de ti, hemos leído que también eres abogado. ¿Has ejercido alguna vez como tal? Sí, yo entre 1969 y 1977 ejercí de abogado, me puse la toga, lo hice fundamentalmente en cuestiones relativas al derecho del trabajo, cuestiones laborales y a la negociación colectiva, y luego en defender ante los tribunales que se llamaban a los tribunales de excepción, que vivíamos bajo una dictadura, no había separación de poderes, y entonces yo, ante el Tribunal de Orden Público, ante el que estuve procesado por razones políticas, también defendí, incluso en un juicio que es histórico, que es el juicio que fue el juicio del 1001, el caso 1001, que coincidió con el atentado en el que murió el vicepresidente del gobierno, el almirante Carrero Blanco. Momentos muy difíciles, pero yo me siento muy orgulloso de haberme puesto la toga y haber defendido por la libertad gente. Muy bien. Bueno, pues ahora es mi turno. Yo soy Ana Oviedo, profe de inglés, y esta es mi pregunta. ¿Cómo de importante es hablar inglés en el ámbito de la política? ¿Crees que dominar otro idioma facilita la comunicación? Sí, facilita la comunicación. En este inglés se ha convertido en una lengua franca, es decir, que, por ejemplo, el Parlamento Europeo, cuando yo llegué, todavía dominaba el francés sobre todo, y ahora mismo es el inglés, hombre, no es el inglés de Shakespeare, pero es un inglés en el que se permite entenderse a la gran mayoría, y yo recomiendo vivamente, yo tengo vocación por aprender idiomas desde siempre. He llegado a dominar con mayor o menor perfección 6 idiomas regionales europeos: francés, inglés, alemán, que ya es un poco más complejo, italiano, y bueno, también me defiendo en lenguas muy próximas como son el catalán y el portugués, ¿no? ¡Qué maravilla! Tantos idiomas. Sí, pero cuando uno aprende un idioma, yo diría que adquiere su personalidad. Y eso te hace ser más abierto y más tolerante. Y yo recomiendo vivamente el aprendizaje de idiomas. Estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Pues nada, eso. Venga, pues hoy paso a Laura de cuarto. Hola, mi nombre es Laura y te quiero hacer una pregunta. ¿A qué dedicas tu tiempo libre? Pues dedico, en primer lugar, yo, por ejemplo, hoy yo sistemáticamente hago ejercicio. Yo lo recomiendo vivamente, que bueno, ya a esta edad uno también tiene que hacer ejercicio para no oxidarse demasiado, ¿no? Pero creo que practicar un deporte es muy importante, no en plan de ir a las Olimpiadas, pero como un ejercicio de vida personal.
y de afirmación del carácter, que no solamente es... Yo lo viví eso cuando tuve un problema a consecuencia de una enfermedad infantil y luego, pues... no es que tenga mucho tiempo libre, pero vamos, a mí la música, la pintura, la literatura, bueno, y estas cosas que hacemos en la Fundación Yehudi Menuhin con el programa MUSE, pues me ocupa mucho. Y luego me ocupo también de la promoción del legado de mi esposa que he mencionado, de Sofía Gandarias. Perfecto. Pues ahora es el turno de Ethan Reverte, de cuarto. Ethan no le veo por aquí, así que bueno, me le salto a ver si luego consigue conectar. Leonor, de cuarto. Hola, me llamo Leonor y mi pregunta es, ¿cómo crees que afectará el coronavirus a la economía de España? Pues está afectando de una manera muy intensa. Es como si se parara la circulación de la sangre casi con el parón de la economía, salvo los servicios esenciales. Y hay que decir una cosa, la gente, no solamente en los hospitales, que son auténticos héroes, los trabajadores de la sanidad, sino aquellos que prestan los servicios esenciales, que van desde los agricultores a los transportistas, a los que nos abastecen de alimentos y también de medicinas, bueno, pues también son la gente que ha demostrado que son absolutamente necesarios para nuestra comunidad. Para hacer frente a la crisis de la recuperación de la economía, yo creo que el gobierno y también Europa están, en este momento se está dando un salto muy importante en la construcción europea, no solamente con un desarrollo de la solidaridad, sino también con lo que hace falta, que es pues inyectar medios para que la economía se recupere lo más pronto posible. Y eso es posible y creo que requiere un esfuerzo solidario y conjunto de todos. Vuelvo a Ethan Reverte, de cuarto. Nada. Vale, pues paso al profe Juan Carlos. Hola, muy buenas, Enrique, ¿qué tal? Soy Juan Carlos, el profe de Educación Física del colegio. Bueno, bueno, ya he hecho propaganda de la educación. Es un área muy importante en la enseñanza actualmente. Mi pregunta era que, ¿qué relevancia tiene para ti el arte y la cultura en momentos tan difíciles como los que estamos atravesando actualmente? No solo en momentos más difíciles, el arte, la cultura y forma parte también el deporte, son esenciales en la formación del carácter. Es decir, no son entretenimientos o marías. Por supuesto. Bueno, no, bueno, por supuesto, porque tampoco en muchos planes de enseñanza no se le presta suficiente atención. La prueba está en que en eso que, bueno, inventaron los griegos clásicos o que la desarrollaron, que era la paideia, que era la formación de los niños y la juventud, pues hay una cosa que se ha mantenido o que se ha recuperado y que son los Juegos Olímpicos, que es la primera manifestación de lo que era la tregua sagrada, es decir, que esto hay que explicarlo también, que dejaban de hacer la guerra, hacían deporte, hacían esto también justas y campeonatos y encuentros de poesía y de literatura y eso. ¿Por qué? Porque eso ayuda a formar y a desarrollar la autoestima y el carácter y la personalidad. Y yo creo que eso es lo que también hace que la educación física sea un componente muy, yo lo he vivido personalmente, muy importante en la formación de la persona. Muchas gracias, estoy totalmente de acuerdo. Muy bien. Ahora es el turno de Lucas, de sexto. Buenos días, Enrique. Mi nombre es Lucas. Y bueno, en nuestro colegio contamos con el programa MUSE. En algunas de nuestras sesiones nos hablan de Yehudi Menuhin. En el día de hoy tengo dos preguntas que realizarte. La primera es que si puedes hablarnos un poco de Yehudi.
Bueno, Yehudi fue un niño prodigio, es decir, que Yehudi fue en su vida prácticamente un día a la escuela. Desde los 7 años como violinista, fue un virtuoso que sorprendió al mundo. Él había nacido en Nueva York de padres judíos rusos que emigraron a Palestina entonces, que estaba bajo el dominio británico, y luego él nació en Nueva York y desde los 7 años, bueno, pues él lo que hizo fue tocar, ganarse la vida y ganársela también a la familia, esto como violinista y luego como humanista, porque él fue una persona muy comprometida con la lucha por la libertad en un momento muy, muy difícil de la historia de Europa. Él siempre se opuso al nazismo, se opuso al estalinismo. Durante la Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, puso su violín al servicio de la causa aliada. Es decir, él su arma principal era su violín, pues se dedicó a dar conciertos en hospitales, a las tropas, en cárceles y demás. O sea, en eso era una persona muy comprometida con todo lo que fuera la paz y la formación y sobre todo el desarrollo de la capacidad de niñas y niños, y eso es lo que le llevó. La última gran misión o iniciativa de su vida fue precisamente la creación de la fundación con el programa Muse Europa, que, bueno, pues no tengo que explicarlo mucho porque lo estáis viviendo directamente, y yo creo y me siento muy orgulloso de seguir trabajando con este programa que, bueno, en España, en los 20 años de funcionamiento de la fundación, pues ha hecho que cerca de 500.000 de niñas y niños españoles puedan participar en este proceso. Y yo creo que las artes en la escuela como parte de la formación es un elemento decisivo para hacer y para educar gente capaz y responsable. La segunda pregunta que me gustaría realizarte es, ¿qué destacarías de su obra y su legado? Pues de su obra, primero, como artista, como virtuoso, pues lo que dijo Einstein, el gran físico, premio Nobel, Albert Einstein, cuando le escuchó en Berlín al final de los años 20, entonces era la meca de la música clásica, pues Einstein dijo, después de escuchar este concierto, dice que he comprobado que Dios existe. Es decir, que era un gran virtuoso, pero luego él, aparte de eso y hasta el final de su vida, él falleció en 1999 y teníamos una gran amistad, tenía yo con él y mi mujer también. Él siempre estaba preocupado por todo lo que fuera luchar contra la violencia y luchar contra las guerras, o sea, y luego por cuidar la formación no solo de jóvenes virtuosas y virtuosos en la excelencia musical, sino también extender e integrar las artes en la formación en las escuelas. Y a esto responde el programa Muse, que verdaderamente ha ayudado a cambiar y a enriquecer pues a muchísimas y muchísimos niños en Europa, bueno, y también hemos tenido oportunidad de tener experiencias en Latinoamérica, en África y demás, y hoy en día afortunadamente hay muchas iniciativas de este tipo. Yo creo que eso tiene una dimensión que muchos pedagogos y muchos planificadores de la educación tendrían que tener más en cuenta. Muchísimas gracias. Turno de Alejandro de quinto. Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandro y mi pregunta es, hace poco tiempo ha sido el 20 aniversario de la FIME. ¿Nos podrías hablar un poco sobre la FIME y qué actividades desarrolla? Bueno, la FIME, la Fundación Yehudi Menuhin en España, tiene 20 años de funcionamiento activo.
se creó en 1995. Yehudi, que había iniciado la Fundación Internacional, él daba mucha importancia a España y tenía mucho cariño, decía que era un país que mantenía un folclore muy propio y era tierra de artistas. Y entonces en 1995 se creó la fundación y bueno, pues fuimos organizando y en 20 años, lo que he dicho, hemos llegado a 500.000 de niños. Estamos trabajando en la mayoría de las comunidades autónomas. Lo hacemos a través de llevar artistas a las escuelas en horario de clase lectiva, es decir, no es un entretenimiento, es algo en el que el artista, con el claustro del colegio, de los colegios públicos y a través de acuerdos con las comunidades autónomas que nos señalan dónde tienen interés, que normalmente suele ser en zonas, concretamente en este caso es una zona más bien rural, pero en sitios sobre todo en donde la importancia de trabajar por la cohesión social es muy grande. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es, a través de los artistas, con los docentes y con los claustros y demás, tratamos de integrar eso y la verdad es que es una experiencia que es muy enriquecedora. La prueba está en la fidelización, es decir, que tanto los responsables pedagógicos como políticos y los docentes, pues tenemos un porcentaje de fidelización, de repetición, que se aproxima a 75%, y eso lo valoramos con el trabajo que hacemos con las facultades de pedagogía de las universidades que valoran sistemáticamente nuestro trabajo. Y bueno, pues yo diría que la mayor frustración que tenemos es el no poder responder a tantas demandas como tenemos, pero estamos dispuestos a seguir trabajando y sobre todo a seguir con esta misión que es una de las que da sentido a la vida. Estupendo, nosotros estamos encantados con el programa. La última pregunta la va a realizar Marta de cuarto. Hola, buenos días, me llamo Marta y esta es mi pregunta. ¿Cuál dirías que es tu mayor logro profesional? Mi mayor logro profesional. Uy, yo es que como he hecho tantas cosas en la vida, hombre, yo diría que en mi vida, yo de lo que me siento muy orgulloso es de haber colaborado y haber trabajado activamente porque España fuera una democracia y además un país en el que hubiera un sistema de solidaridad, un estado de bienestar que funcionara. Creo que con la que yo conocí de niño y de joven, este país ha cambiado muy profundamente y a mejor. Y luego que nos incorporáramos a Europa y participáramos activamente en Europa. En el terreno profesional, bueno, también he sido profesor. A mí a veces me emociona porque me encuentro con gente que a lo mejor son ejecutivos o gente muy importante que me dicen, yo fui alumno tuyo, ¿no? Yo no los conozco a todos. Yo lo único que les pregunto es si me guardan rencor o no. Porque normalmente pues lo que uno trata de transmitir son unos valores y sobre todo de contribuir a que haya personas con capacidad de iniciativa, de decisión y responsables. Y eso, pues en este momento, lo que hacemos en la Fundación Yehudi Menuhin con el programa MUSE, pues está en esa línea y me siento muy satisfecho de ella. Enrique, estamos orgullosos de haber compartido esta charla contigo. El programa MUSE es una de las señas de identidad de nuestro colegio. Podemos desarrollarlo gracias a la FIME, fundación que tú presides, por lo que queremos agradeceros sinceramente el impulso artístico y de valores que supone estar dentro de este programa. Como muestra de agradecimiento, te haremos llegar un ejemplar del libro Historias de Vida, escrito por niños y niñas, padres y madres y abuelos y abuelas que forman parte de nuestro centro. En nombre de toda la comunidad educativa del CRA Río Tajo José Manuel Oviedo, muchísimas gracias.